Pensamos e interactuamos entre nosotros mismos como ninguna otra criatura de nuestro planeta, pero aunque nos gusta vernos a nosotros mismos como personas consideradas y atentas, no siempre es el caso. Aquí están 10 de los experimentos sociales más influyentes que pensarías que habrían tenido resultados diferentes. Número 10. La prueba del buen samaritano. Si vieras a alguien en necesidad, ¿piensas que te detendrías a ayudarlo? ¿Y qué pasa si tienes prisa? Para probar esto, psicólogos en la Universidad de Princeton diseñaron un experimento en los 70. La premisa era simple. Un grupo de estudiantes fue llamado para ver a los investigadores y se les pidió dar una charla sobre el buen samaritano de la Biblia en un edificio cercano. Les dijeron que tenían suficiente tiempo para ir al siguiente sitio, tenían poco tiempo o ya iban tarde. En su camino, a donde se supone que debían ir a dar la charla, se encontrarían con un extraño, uno que parecía estar enfermo y necesitaba ayuda. No había forma en que los estudiantes pasaran por el extraño sin fijarse en él. Ahora, ¿cuántos de los estudiantes piensas que se detuvieron a ayudar al hombre? Aunque iban a dar una charla sobre el buen samaritano, la presión del tiempo tuvo mayor impacto. 63% de ellos con suficiente tiempo ayudaron, 45% de aquellos con poco tiempo ayudaron y solo el 10% de aquellos que iban tarde ayudaron. Estos eran números mucho más bajos de lo que esperaban los experimentadores. ¿Qué piensas que hubieses hecho tú? Número 9. El experimento de la regla de mayoría. ¿Tienes una mente propia o es más probable que te conformes con adaptarte con otros? En 1951, Solomon Asch diseñó un experimento para probar esto. Él puso a 8 personas en un cuarto y les hizo una prueba de visión. Les mostraron 3 líneas de diferentes longitudes y les preguntaron cuál era de la misma longitud que la cuarta que les mostraron. Bueno, 7 de las personas a las que les preguntaron eran actores y solo la octava era un verdadero participante. Los actores acordaron previamente cuál respuesta incorrecta dar y se les pidió a uno que dijeran su respuesta en voz alta. Esto fue repetido una serie de veces con cada participante. Durante el estudio, cerca de 3/4 de participantes se conformaron con la respuesta incorrecta al menos una vez, y en total, 32% de las respuestas dadas por los participantes eran incorrectas, conforme a lo que habían dicho los actores. Esto formula una pregunta importante. Cuando las personas toman decisiones en grupos en la vida real, sobre política por ejemplo, ¿cuántas de ellas están tomando su verdadera decisión y cuántas simplemente están siguiendo a la mayoría? Número 8. El efecto Hawthorne. A veces la única forma en la que podemos entendernos a nosotros mismos es al experimentar en personas. Las reglas que rodean a esto han cambiado significativamente en el siglo pasado y ya no es considerado ético poner a personas en situaciones traumáticas o hacer experimentos en personas sin su consentimiento. Esto ha causado un problema conocido como el efecto Hawthorne, por el cual las reacciones de las personas cuando saben que están siendo observadas son diferentes de las que serían de otra forma. El efecto fue observado por primera vez a finales de los 20 e inicios de los 30 en una fábrica en Hawthorne. Investigadores querían ver si aumentando la luz aumentaría la productividad, pero se sorprendieron de saber que, aunque sí lo hizo, había una mayor mejora cuando la luz se reducía. De hecho, cualquier cambio que hicieran, fuera bueno o malo, realmente mejoraba la productividad, y los investigadores se dieron cuenta que era el hecho de que alguien estaba lo suficientemente preocupado sobre la productividad para hacer una investigación sobre ello, que hizo que los trabajadores se esforzaran más. Número 7. Experimento del valor del arte. ¿Por qué una pieza de arte vale lo que vale? ¿Cuánto pagarías tú por una botella de vino o para escuchar a tu músico favorito? En 2007, el Washington Post realizó un experimento que mostró cómo nuestro sentido del valor está afectado por el empaque. Joshua Bell es un aclamado violinista y en la semana de su experimento había agotado el Symphony Hall de Boston con asientos vendiéndose a un promedio de $100. La pregunta era, si él tocara con la misma habilidad y el mismo violín de $3.5 millones en la estación de metro de Washington, ¿cuántas personas se detendrían a escuchar y cuántas harían donaciones? ¿Qué crees que pasó? ¿La gente se detendría y apreciaría la música? Bueno, claro que no lo hicieron. A pesar de tocar un set largo y uno que era sin dudas mejor que el que había tocado en el show agotado hace unos días, de las 1097 personas que pasaron por ahí, durante los 43 minutos que estaba tocando, solo unas pocas se detuvieron a escuchar. ¿Y cuánto crees que ganó con esto? Solo $32. Número 6. El experimento de la prisión de
de Stanford. El experimento de la prisión de Stanford es una de las pruebas psicológicas más famosas de todos los tiempos y observó lo fácilmente que la gente se conformaría con los roles en la sociedad. Querían entender si reportes recientes de brutalidad por guardias de prisión era un resultado de sus personalidades sádicas o por el propio ambiente de prisión. En 1973, investigadores liderados por Philip Zimbardo crearon una prisión de simulación en el sótano de un edificio de Stanford. Inscribieron a un grupo de participantes y al azar los dividieron en dos grupos, prisioneros y guardias, antes de ponerlos en prisión. Los resultados de este experimento fueron una sorpresa para todos los involucrados y han informado al diseño de la prisión desde entonces. Los participantes entraron en sus roles muy fácilmente y los guardias empezaron a hostigar a los prisioneros en unas cuantas horas, a pesar de saber completamente que también eran participantes. Los prisioneros al igual cayeron en los comportamientos típicos y confrontaciones entre los dos grupos escalaron. Se supone que el experimento duraría 2 semanas, pero tuvieron que cortarlo a los 6 días por los efectos severos. Los prisioneros se enfermaron, los guardias daban castigos más severos e incluso el investigador principal dijo que empezó a pensar como un superintendente de prisión y no como un investigador. Tanto los guardias como los prisioneros internalizan sus roles como parte de su identidad. Esto solo muestra que nuestro comportamiento puede ser fácilmente moldeado por nuestro ambiente e instituciones. Aún así, como hemos aprendido por el efecto Hawthorne, podrían haber actuado de esta forma porque sabían que estaban siendo observados. Número 5. Recuerdos alterados. ¿Cuánto confías en tu propia memoria? Elizabeth Loftus quería ver la permanencia de los recuerdos en 1974 y en particular investigó la confiabilidad de los testigos oculares. Para hacer esto, ella mostró 7 videos diferentes de accidentes de tráfico a 45 participantes diferentes. Se les pidió describir lo que hubiese ocurrido si fueran testigos oculares y luego hizo preguntas específicas tales como ¿qué tan rápido iban los autos cuando chocaron? Cuando esta pregunta final fue hecha, la palabra chocaron fue cambiada para cada participante al usar alternativas como colisionaron, golpearon, tropezaron y tuvieron contacto. Es una prueba sencilla, pero los resultados mostraron cómo pueden ser cambiados nuestros recuerdos. La velocidad promedio dada por los participantes estuvo directamente afectada por el verbo usado en la pregunta. Aquellos que estaban en el grupo chocaron dieron el promedio más alto a 65 km por hora y aquellos en el grupo D tuvieron contacto tuvieron el más bajo a 51 km por hora. Esa es una diferencia de 14 kilómetros, simplemente basados en la forma en la que la pregunta fue hecha. Muestra lo influyentes que son las palabras y lo importante que es hacer preguntas imparciales. También muestra cómo el proceso de recordar es tan importante para la memoria como el proceso de almacenar en primer lugar. Número 4. El efecto espectador. Si ves a alguien en problemas en la calle, ¿irías a ayudarlo? ¿Qué pasa si hubiese otros espectadores allí también? ¿Igual ayudarías? ¿O sacarías tu teléfono para comenzar a grabar? Un experimento en 1968 fue realizado para descubrir lo que la mayoría de las personas haría. Los participantes fueron invitados a un laboratorio donde tuvieron una discusión sobre problemas personales entre sí. Como parte del diseño experimental, estas discusiones fueron hechas entre los participantes sobre un intercomunicador. Fue repetido una serie de veces con un número diferente del total de participantes usados cada vez. Durante la conversación, uno de los participantes, quien era un actor, experimentó un ataque epiléptico y pidió ayuda, y los investigadores empezaron a contar cuánto tardaría para que alguno de los otros fuera y ofreciera ayuda. Sorprendentemente encontraron un efecto muy claro basado en el número total de personas que estaban en la conversación. Mientras más eran, más tardaba alguien en ayudar. Si bien el por qué ocurre este efecto espectador no está claro enteramente, se piensa que es principalmente por la responsabilidad colectiva. Mientras más personas hay, más podemos esperar que alguien ayude en lugar de nosotros. Así que la responsabilidad es difundida entre múltiples participantes, pero si te das cuenta de él, puedes potencialmente salvar la vida de alguien. La próxima vez que veas algo, no seas la persona que lo graba, sé la persona que ayuda. Número 3. Clase dividida de Jane Elliott. El racismo es un problema en las sociedades de todo el mundo, pero es un comportamiento aprendido o algo de instinto. Jane Elliott realizó un experimento controversial en 1968 que intentó responder esto. Ella era una maestra de escuela y fue el día después del asesinato de Martin Luther King Jr.
Todos sus niños eran de piel blanca, pero ella dividió la clase por color de ojos y luego les dijo que las personas con ojos azules eran más inteligentes, más rápidas y mejores que aquellas con ojos marrones. Les dio tratamiento preferencial a los niños con ojos azules y no podían ni siquiera tomar agua del mismo sitio. Primero hubo algo de resistencia, pero pronto los niños con ojos azules empezaron a comportarse arrogantemente, mandando a los otros, mientras que los niños con ojos marrones empezaron a comportarse de forma tímida y sumisa. Asimismo, los resultados de las pruebas de los niños con ojos azules mejoraron y las de los niños con ojos marrones empeoraron. El experimento fue el primero en demostrar que el prejuicio es un comportamiento aprendido y que su existencia ocasiona cambios masivos en la personalidad de alguien. Por ende, es importante contrarrestar estos efectos y asegurar que todo el mundo, sin importar su color de ojos, verdaderamente tengan las mismas oportunidades desde una joven edad. Número 2. Experimentos de obediencia Milgram. A raíz de las atrocidades que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, investigadores querían probar que había algo diferente sobre la psiquis alemana que les permitía comportarse de la forma en la que lo hicieron. Seguramente no todos habrían sido tan obedientes como los guardias en los campos de concentración, ¿cierto? Stanley Milgram realizó posiblemente el experimento más famoso en psicología para encontrar la respuesta a esta pregunta. Él tuvo dos participantes. Uno era el interrogador, quien primero leería una serie de combinaciones de palabras y luego leería las palabras una a una y esperaría la respuesta correcta. El segundo participante era quien respondía y su trabajo era recordar las palabras y repetirlas. Si tenían una respuesta incorrecta, se les administraría fuerzas cada vez mayores de descargas eléctricas por el primer participante. Por supuesto, esto era un montaje y el participante siendo electrocutado era un actor. La idea del experimento era ver qué tan lejos llegaría el interrogador y cuántas descargas eléctricas darían sin importar el dolor que pareciera tener la otra persona. Había un investigador en el cuarto y le diría al participante que continuara con el experimento si mostraba señales de resistencia. Te detendrías, ¿cierto? Especialmente si te enfrentaras con suministrar una descarga eléctrica que fuera potencialmente fatal, ¿no? Bueno, descubrieron que el 65% de las personas, a pesar de mostrar signos de estrés, llegaron hasta el final y administraron la descarga potencialmente mortal. Probó que naturalmente somos seres obedientes y nuestra habilidad de atribuir la culpa a otros significa que somos capaces de cosas horribles si una persona de autoridad nos lo pide. Número 1. Experimento del mejor pantalón es sin pantalón. ¿Qué tan observador eres? ¿Te fijarías en un billete de $50 en la acera? ¿O qué tal los pantalones de alguien que simplemente estaban pintados en su cuerpo? Este experimento observa qué tan de cerca las personas prestan atención unas a otras. Mientras la modelo camina por la calle, solo algunas personas que pasaron se fijaron que algo no estaba bien. Algunos tomaron fotos atrevidas y otros simplemente miraron. Pero una cosa era segura, no tantas personas se dieron cuenta de lo que estaba pasando como pensarías. Esto demuestra que nuestros atajos mentales significan que no siempre estamos completamente al tanto de lo que nos rodea. Entonces, ¿cómo piensas que habrías respondido si hubieses participado en alguno de estos experimentos? ¿Quedaste sorprendido por la realidad que revelaron sobre nuestra naturaleza humana? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.